El matrimonio. Ya habían pasado varias semanas. La construcción avanzaba, y mientras Antonio trabajaba en la reparación de la casa, Azucena había construido una pequeña huerta en el terreno con la idea de disminuir gastos, algo que había aprendido de su padre, quien todas las tardes al llegar de los cafetales mejoraba la casa. Quería mostrarle esa huerta a Ramón, por eso cultivaba con mucho cuidado tomates, cebolla de rama, cilantro, y cuando no supo sobre cómo debía sembrar algunas semillas se enteró que Antonio también tenía conocimientos en el tema. La rutina era casi siempre la misma. Azucena llegaba a las 6 de la tarde, y a veces estaba ya Antonio dentro de la casa trabajando, porque Azucena ya confiaba en él y por eso le había entregado las llaves de la casa. Ella llegaba, y lo primero que hacía era la comida para los dos. Azucena también había percibido que Antonio últimamente estaba más repuesto desde que lo conoció. Luego terminaban a eso de las 10 de la noche, él se iba y ella tomaba un baño y se acostaba para salir temprano al otro día para la empresa. La única interacción con otra persona diferente a las del trabajo era con Antonio. De modo que ella comenzó a adaptarse a la presencia diaria de él, y en cada comida intentaba conocer algo más de su vida, pero Antonio siempre era esquivo, y más cuando Azucena le preguntaba sobre su familia. Entonces ella paraba de preguntar y cambiaba de asunto. La mayoría del tiempo hablaban de música. Y él le comentaba sobre el tango, que era su música favorita. Esto la impresionaba a ella, ya que desde que llegó a la capital, Azucena observó que los lugares donde escuchaban esa música estaban llenos de personas bebiendo alcohol, algo que no había visto antes. Con el pasar de los meses empezó a encontrar a alguno de los hermanos menores de Antonio en su casa. Siempre era por poco tiempo, pero como vio que siempre le estaban ayudando con algo de la construcción a Antonio, Azucena decidió aceptar la situación y no le dijo nada. Al llegar ella a la casa los hermanos salían rápido, ella los saludaba, pero ellos nunca respondían el saludo y salían corriendo. Luego Antonio empezó a esperarla en el paradero del tranvía, algo que Azucena agradecía. A pesar de que él iba en ropa de trabajo, a ella no le importaba, estaba agradecida por su cortesía y su compañía. Con el tiempo, empezó a sentir que alguien se interesaba por ella y que no estaba sola en la capital. Durante el tiempo en el convento se acostumbró a ir a la iglesia los domingos. Y además le gustaba quedarse después en el parque que estaba al frente de aquella iglesia, pero ahora, la iglesia más cercana a su casa no tenía parque, así que un día decidió preguntarle a Antonio si conocía una iglesia cercana que tuviera un parque al lado. Antonio le dio las indicaciones de cómo llegar a la Catedral Basílica Metropolitana, que estaba ubicada en el barrio Villanueva, en la zona central de la ciudad. Estaba cerca, según él, pero para ella, que aún no conocía la ciudad, era difícil entenderle. Igual, decidió que ese domingo empezaría a salir más. El préstamo que le debía a la señora Juana, la dueña de la pensión, ya había sido pagado en su totalidad, y estaba por terminar de pagar el de la empresa. Además, siempre tenía unos pocos ahorros, ya que la huerta le ayudaba a economizar. Su meta era traer a sus padres a la ciudad en vacaciones, o quién sabe, traerlos a vivir con ella, si eso deseaban ellos. Claro, pero el tener menos deudas la tenía más tranquila, por eso quería conocer la ciudad. El domingo se levantó más temprano para ir a conocer la catedral, y al llegar al tranvía se encontró con Antonio. «Buenos días, señor Antonio», dijo Azucena asombrada. Él estaba muy bien vestido, y a pesar de que para ella él no era un hombre atractivo, ese día lo vio diferente, organizado, sus zapatos negros brillaban, y hasta tenía un sombrero que parecía nuevo. «La estaba esperando, doña Azucena, para acompañarla. La verdad me quedé muy preocupado de que se perdiera», respondió Antonio, con un entusiasmo difícil de esconder. Los dos partieron, pero esto era un escenario diferente para ellos, y difícilmente hablaban. Además, Azucena quería ver el recorrido que realizaba el bus para luego poder ir ella sola. Antonio también estaba callado, y no sabía de qué hablarle.
La catedral era una edificación inmensa que dejó asombrada a Azucena. Al entrar a la iglesia por la puerta principal, Antonio la tomó del codo y la dirigió hacia las bancas de atrás. Azucena quería ir a las primeras filas, pero Antonio le dijo que no podía. Las sillas del adelante están, balbuceó Antonio, digamos que están reservadas para las familias más pudientes de la ciudad, las que ayudan con el sostenimiento de la catedral. Azucena aceptó sentarse entonces en la parte de atrás. Pues realmente lo que veía desde allí ya la tenía impresionada, toda una gran estructura de ladrillo, pero también estaba deseosa de conocer el parque que había al frente de la iglesia, por donde habían pasado rápidamente para poder llegar a tiempo a la misa. Durante la ceremonia, en el momento de la ofrenda, Antonio le dio unas monedas a Azucena para que la depositara en el ofrendero. Azucena sabía que esa era una costumbre de enamorados, pero para no ofender a Antonio ella aceptó las monedas. Luego de la ceremonia se dirigieron a la salida. El día era hermoso y en el parque las fuentes habían sido encendidas. Deslumbrada, Azucena salió de la iglesia sin darse cuenta que Antonio la había vuelto a tomar del codo. Caminaron un rato alrededor de la fuente, y después caminaron hacia la Carrera Junín, un paseo típico del centro de la ciudad, donde por primera vez Azucena vio las tiendas de telas. Estaba totalmente asombrada con cada paso que daba, solo pensaba en la idea de traer a sus padres, también sentía que había perdido mucho tiempo, y que ahora quería conocer la ciudad. Antonio se veía muy alto e iba muy bien vestido. Cuando comenzaron a retornar sobre sus pasos para volver al bus, Azucena comenzó a percibir que otras mujeres miraban con disimulo a Antonio, si bien para ella seguía siendo un hombre normal, ya que en su mente el recuerdo de Camilo continuaba. Ese domingo regresaron juntos a la casa de Azucena. Ella decidió hacer un almuerzo para invitarlo y agradecerle por la compañía, a lo que Antonio aceptó. Con gusto, acepto almorzar con usted, Azucena. La verdad, me gustaría saber un poco qué impresiones tuvo del paseo, ya que durante el recorrido estuvo muy callada. Además, quiero saber si podemos hacerlo de nuevo, dijo Antonio. Así continuaron por varias semanas. La ida a varias iglesias se convirtió en el ritual de los domingos, además de que todos los días se veían. Por eso no fue para ella una sorpresa cuando Antonio le pidió que fuera su esposa. Fue muy rápido, pero Azucena aceptó. No estaba enamorada, pero se había acostumbrado a la presencia de Antonio. Estaba más entusiasmada con traer a sus padres para la boda. Además de que el cuarto y la casa estaban casi terminados, lo único que faltaba era darle unos retoques superficiales, unos cuadros, la cama para sus padres y unos pocos adornos. La huerta también estaba lista. Había una gran variedad de hortalizas y vegetales. La casa de Azucena ahora era la más bonita de la calle, y ya su deuda con la empresa estaba pagada. Azucena les envió dinero para el viaje a sus padres, pero Ramón y Elisa, al recibir la noticia de que Azucena se casaba, habían ahorrado para el viaje, así que el dinero que mandó ella fue para llevar a Ana y darle una sorpresa a Azucena. La familia de Azucena llegó una semana antes del día de la boda, y era la primera vez que Elisa y Ana llegaban a la capital. Estaban pasmadas con la inmensa ciudad, pero lo que más les impresionó fue la casa de Azucena. Ramón estaba orgulloso de ver lo que su hija había podido hacer, porque el dinero que había heredado de ellos era poco para esa casa, por eso pensó que tuvo que haber invertido más dinero. La huerta y la cantidad de flores para ellos fueron como si Azucena les estuviera haciendo un homenaje. Saber que su hija había cultivado con sus manos esas frutas y hortalizas los llenó de alegría. Por la noche, entre Ana, Elisa y Azucena realizaron una comida para recibir a Antonio y a su familia, pues ya era el momento para que las familias se conocieran. A las 7 de la noche tocaron la puerta. Ramón abrió, y en ese momento conoció a Antonio. Le pareció un hombre serio, pero también sintió un frío en su estómago, algo que no puedo entender, aunque lo disimuló, estrechando su mano. ¿Y sus padres? ¿Ya vienen?
Azucena miró asustada hacia la entrada. Fue en ese instante en que pensó en la señora que le había abierto la puerta la primera vez. ¿Cómo era esa señora?, se preguntó, pero luego escuchó a Antonio disculparse. No, don Ramón, mi madre está indispuesta y no pudo venir. ¿Cómo así? ¿Necesitan ayuda?, dijo Elisa. Elisa y yo sabemos mucho de maticas y menjurjes. Usted sabe, Antonio, que uno en el campo tiene que saber de esas cosas, comentó Ramón con preocupación. No se preocupe, señor, que mi madre solo tiene un dolor de cabeza, contestó Antonio, con los ojos perdidos. Elisa los llamó para la mesa, ya que para ellos estaba pasada la hora de la comida. El banquete consistía de frijoles cargamanto, arroz, carne molida y un chicharrón. Ramón había llevado además unos aguacates de la finca. Ya en la mesa, Elisa vio a Antonio, y también sintió un frío enorme en el estómago, pero al igual que Ramón, decidió hablar de otras cosas. Bueno, mijo, cuénteme qué fue lo que le hicieron a la casa, dijo Elisa. Y yo quiero saber más del trabajo de Azucena, habló Ana, que miraba de reojo a Antonio. Antes de que Azucena y Antonio nos cuenten sobre la casa o sobre el trabajo, yo quiero conocer un poco de Antonio. La verdad es que sabemos muy poco o nada del hombre con el que se casa Azucena. Y vamos a estar aquí poco tiempo, por eso creo que debemos aprovechar para conocerlo. ¿Qué les parece?, preguntó enérgicamente Ramón. Azucena quedó perpleja, pues recordó que Antonio poco hablaba de él o de su familia, pero sabía bien que su padre no iba a aceptar evasivas. Sorprendentemente, Antonio comenzó a hablar. Bueno, señor, nosotros somos de Santa Rosa de Osos. Azucena estaba confundida, porque no sabía que él también venía del campo, pero pensó que en realidad la mayoría de personas con quien trataba eran del campo, ya que conocía pocas personas nacidas en Medellín. Tengo 2 hermanas, y somos 5 hombres, comentó Antonio. ¡Qué bueno! Familia grande, dijo Ramón. Soy el mayor, Óscar y Guillermo son los jóvenes que a veces me ayudan con la construcción. Gabriel y Luis son mayores, los 2 son sastres y trabajan en el centro de la ciudad. Berta y Consuelo son jóvenes, y ayudan a mi mamá en la casa. ¿Y su papá?, interrumpió Ana. Él murió, contestó Antonio. Azucena escuchaba desconcertada, mientras pensaba además en todo el caos que había visto las 2 únicas veces que fue a esa casa. Elisa preguntó, para quebrar el silencio. ¿Y su mamá qué dijo? ¿Cómo está con la boda? Ella está contenta, respondió escuetamente Antonio. Azucena se preguntaba si de verdad esa señora tan tosca estaría contenta con el matrimonio. Además, llevaban días de haberse comprometido, y ni ella ni Antonio habían hablado con la familia de él. Mientras tanto, Antonio seguía hablando. Bueno, ella está deseosa de conocer mejor a Azucena. Pero yo tenía entendido que su familia vivía en esta misma calle. ¿Cómo así que su familia no conoce a Azucena?, preguntó Ramón, confundido. Sí, claro que la conocen, lo que quiero decir es que no la conocen bien, respondió Antonio, balbuceando. Al terminar la comida fueron hacia el patio. Días antes, Antonio había llevado una radiola con algunos discos de tango, además de que también había llevado algo de licor. Ramón no bebía, y con el pasar de los minutos la familia de Azucena quedó impresionada con la forma de beber de Antonio. Azucena nunca lo había visto tomando alcohol. Elisa vio la cara de preocupación de Azucena, y decidió llamar a Ana y Azucena para la cocina. Azucena, la casa está realmente muy bonita, es tu pequeño paraíso,
yo quería preguntarte por tus hermanas. ¿Ellas están invitadas a la boda?, preguntó Elisa. Hermanastras, aclaró en tono alto Ana. Elisa volteó a ver a Ana, con una mirada tan intensa que Ana bajó su cabeza. Sí, hermanastras, pero igual hermanas. Para mí, todas son mis hijas, replicó Elisa. Mamá, la verdad, no tengo el dinero suficiente. Todos los gastos de la boda los estoy pagando yo, dijo Azucena, con tono de preocupación. Pero, ¿cómo así, Azucena? ¿Y él por qué no ha aportado nada?, preguntó Ana, que otra vez tuvo que bajar el rostro, porque Elisa la reprimió nuevamente con la mirada. Azucena quedó pensativa porque, la verdad, Antonio en ningún momento le había comentado nada de aportar con los gastos y ella, al no ver ninguna manifestación de Antonio, decidió pagar todo, y no pudo responderle nada ni a su madre ni a Ana. Bueno, mija, yo ya me quiero acostar. Mañana su papá y yo vamos a visitar sus hermanas. Y Ana quiere conocer la capital, dijo Elisa. Sí, mamá, y yo tengo que madrugar mañana para trabajar, respondió Azucena. Ramón alcanzó a escuchar lo que Azucena dijo, y le comentó a Antonio. Bueno, Antonio, es el momento de descansar. Sin embargo, Antonio estaba tan borracho que entre Azucena y Ramón tuvieron que llevarlo a la casa. En el camino, Ramón miraba a Azucena, y ella sentía que su padre le estaba diciendo con su mirada: hija, usted está cometiendo un error muy grande. Pero a medida que se acercaban a la casa de Antonio, Azucena solo pensaba en los gritos y peleas que siempre había en esa casa. Dios mío, que mi papá no tenga que ver esa señora en este momento, se decía. Mientras cargaba el cuerpo de Antonio, Ramón pensaba que ese hombre no le convenía a su hija, si bien no sabía qué hacer, pues sus otros hijos e hijas se habían casado con personas del campo que él conocía, con personas que habían trabajado para él, pero este muchacho era un desconocido. Para fortuna de Azucena, abrió la puerta a Óscar, uno de los hermanos pequeños de Antonio. De regreso, ni Azucena ni Ramón mencionaron palabra, pero Ramón sí la miraba, y Azucena entendía lo que él quería decirle. Al día siguiente Azucena fue a trabajar. Pero después del trabajo de ese día, por primera vez Antonio no estaba en la estación del tranvía para esperarla. Cuando llegó a su casa se llevó la sorpresa de que su padre, con ayuda de Antonio, le había decorado la casa con flores, con las mismas violetas del portón de la casa paterna. Las habían sembrado en la entrada del patio, y habían conseguido unas mesas y sillas. Mija, yo sé que usted no tenía dinero para organizar una fiesta después de la boda, por eso creo que con estas mesas podemos hacer una pequeña reunión, para que las familias se conozcan, comentó Ramón. Antonio va a poner el dinero para comprar la bebida, aunque le dije que no había necesidad de comprar trago, pero él insiste que sí es necesario, y su mamá y Ana van a hacer el banquete. Llegó el sábado, el día del matrimonio. Azucena había cosido su vestido en el trabajo, un vestido sencillo de color azul claro, casi blanco, de una tela de gamuza. Nunca pensó en casarse de blanco, aunque fuera virgen y pudiera hacerlo. Elisa, Ramón y Ana la acompañaron a la iglesia del barrio, mas cuando llegaron se sorprendieron porque solo estaba Antonio, la familia de él no estaba presente. Decidieron de todos modos continuar la ceremonia, sin prestarle mucha importancia al asunto. Azucena estaba asustada, pues sabía muy en el fondo de su corazón que no estaba haciendo lo correcto. Elisa y Ramón se miraban, mientras pensaban que su hija se estaba casando con un desconocido. Cuando ellos se casaron, como era un pueblo pequeño, cada uno sabía quién era el otro, o por lo menos sabían que eran personas honestas. Ahora se preguntaban acerca de quién era este hombre que se casaba con su hija.
La ceremonia en la iglesia terminó, y luego fueron todos caminando hacia la casa de Azucena, donde Ana y Elisa habían organizado un pequeño pero muy rico banquete en el patio de la casa. Luego de la ceremonia, Antonio estaba muy callado y contestaba a todo con monosílabos. Azucena también empezó a sentir desazón al ver que Antonio se bebió él solo todo el alcohol que había comprado. En la reunión estaban solo los 5, ya que se esperaba la familia de Antonio, pero nunca llegó. Ramón, al ver el deplorable estado en que estaba Antonio, miró a Azucena y la llamó para la sala de la casa. Mija, no sé por qué no hablé antes con usted y ahora me arrepiento. Por eso no me quiero ir de aquí, y luego arrepentirme por no decirle nada. Ese joven no me gusta para nada, tengo un mal presentimiento, y lo tengo desde que lo vi. Si él no es bueno para usted me dice, si él la maltrata, si le hace algo indebido, me dice, que yo como sea vengo del pueblo y arreglo esta situación. Júreme, hija, que lo va a hacer. Le dijo Ramón a Azucena, quien estaba más que sorprendida, asustada. Sí, papá, yo estoy tan confundida como usted. En estos meses él nunca había tomado, y todo el tiempo trabajaba. Ahora estoy igual de preocupada que ustedes. Pero papá, esta ciudad me ha hecho fuerte, si algo pasa, tranquilo que lo resolveré, y si no puedo le voy a pedir su ayuda, le respondió Azucena a Ramón, y luego él la abrazó.